Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Helen Lorena Namacha Namote y hoy en este nuevo video estaremos tocando unos puntos muy importantes sobre el tema del cuadrilátero. Estaremos conceptualizando más o menos qué es, por qué se caracteriza y cómo se clasifica. Muy bien, y como primer punto tenemos qué es un cuadrilátero. Bien, como primer punto tenemos que el cuadrilátero es una figura geométrica, específicamente un polígono, conformada por cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. Por ende, cabe señalar que un polígono es una figura bidimensional, cerrada, constituida por un número finito de segmentos consecutivos, y a los segmentos se les denomina como lados y a sus intersecciones vértices. Entonces, también cabe mencionar que el cuadrilátero es una figura de cuatro lados, los cuales pueden o no ser de igual longitud. Asimismo, tiene cuatro ángulos interiores y exteriores que corresponden a cada vértice. Además, cada cuadrilátero cuenta con dos diagonales, que son aquellos segmentos que unen un lado o vértice de una figura geométrica con el lado opuesto. Tenemos aquí un cuadrilátero, ejemplo de cuadrilátero. Podemos observar que tienen acá dos diagonales paralelas. ¿Y por qué son denominadas paralelas? Porque estas tienen la misma distancia entre sí y por más que se prolongue, nunca se van a juntar. Este es el concepto para recordar sobre las líneas paralelas, que son aquellas que tienen la misma distancia entre sí y por más que se prolonguen, nunca se van a juntar. Perfecto. Elementos del cuadrilátero. Nos menciona que todos los elementos de un cuadrilátero pertenecen a un mismo plano. Vamos a ver la siguiente figura de un cuadrilátero donde estaremos indicando cada una de sus partes. ¿Ok? Bien, observamos acá que tenemos al lado, como indica la flecha, el vértice, la diagonal, que esta puede ser de A a C, de B a D. Pasamos a conceptualizar cada una de ellas. El vértice o los vértices son aquellos puntos no colineales y coplanares, pertenecen a un plano. El cuadrilátero tiene cuatro vértices que son A, B, C y D. Lo podemos observar acá. El vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Perfecto. Los lados son los segmentos que unen a los vértices. En este caso, los cuatro lados son A, B, de acá a B, B, C, C, D y por último de D a A. Ahí están todos los lados, las diagonales. Son los segmentos que se unen por los vértices no consecutivos. En la figura existen dos diagonales. ¿Cuáles son? AC, de A a C y de B a D. Perfecto. Y por último tenemos los ángulos interiores que estamos mostrando acá. El cuadrilátero menciona que tiene cuatro ángulos interiores, que son las figuras que serían alfa, teta, beta y los tipos de cuadriláteros. Tenemos que existen dos tipos de cuadriláteros, el cuadrilátero convexo y el no convexo o cóncavo. A continuación vamos a detallar cada una de ellas. Tenemos como primero el cuadrilátero convexo. Como segundo tenemos al cuadrilátero cóncavo o no convexo. Tenemos la imagen del cuadrilátero cóncavo y a continuación
la conceptualización, ¿por qué lo denominamos el cuadrilátero convexo? Que nos menciona que el cuadrilátero convexo se caracteriza por tener los ángulos internos menores a 180. Perfecto. Una forma práctica para saber si un cuadrilátero es convexo sería trazar una recta, tal como lo vemos acá. Trazamos una recta que intercepta al cuadrilátero a lo mucho en 2 puntos. Tenemos el primer punto y el segundo punto, ¿verdad? Tal como lo observamos en la figura, claro, acá lo estamos observando. También podemos mencionar que todo cuadrilátero convexo tiene 2 diagonales. En este caso serían AC y BD. Perfecto, ¿verdad? Son las diagonales. Y en todo cuadrilátero también tenemos que entender que se cumple la siguiente prioridad o propiedad fundamental de cualquier cuadrilátero respecto a la suma de sus ángulos internos. Tenemos la fórmula, ¿verdad? Genial. Tenemos alfa, beta, teta y omega, que es igual a 360 grados, o sea, los ángulos internos. La suma de sus ángulos internos sería de 360 grados. Perfecto. Ahora, el cuadrilátero cóncavo. Tenemos la imagen del cuadrilátero cóncavo, que nos menciona que es llamado también cuadrilátero no convexo. Una característica principal de este cuadrilátero es que tiene un ángulo interno mayor de 180 grados. El cuadrilátero cóncavo tiene 2 diagonales. Una propiedad importante que se cumple en un cuadrilátero cóncavo es el siguiente. Perfecto, que X será igual a alfa más beta más teta, o sea, la suma de sus ángulos internos o interiores, ¿verdad? Y también tenemos que en la figura el ángulo interno mayor a 180 grados es el vértice D, ¿verdad? El vértice D, que lo tenemos acá ubicado. Y se dice entonces que el cuadrilátero A, B, C y D es cóncavo en D, ¿verdad? Y bien, una forma práctica también de verificar que un cuadrilátero es cóncavo es trazando una recta, como lo observamos acá también, y el mismo procedimiento hicimos también en el primer cuadrilátero convexo. Trazamos nuestra recta y bueno, y ver si existen más de 2 puntos de intersección al cuadrilátero. En el cuadrilátero A, B, C y D, en esta figura, existen 4 puntos de intersección, ¿verdad? Trazamos la recta y tenemos el primer punto, el segundo punto, el tercero y el cuarto punto, ¿verdad? Entonces se dice que un cuadrilátero es cóncavo o no convexo. Bien, después de leer las 2 diagonales, para este caso después sería BD diagonales que intersecan si prolongamos a BD. Bien, pasamos a el perímetro de un cuadrilátero. En el perímetro de un cuadrilátero, o para saber un perímetro de un cuadrilátero, ya sea convexo o no convexo o cóncavo, siempre será igual la suma de las longitudes de sus 4 lados. Vamos a observar en la imagen. Tenemos al primer cuadrilátero que es convexo, al segundo cóncavo o no convexo, ¿ya? Y bien, sean A, B, C o D, los lados de ambos cuadriláteros, ya sea del convexo, cóncavo o no convexo, entonces el perímetro de un cuadrilátero será, si es la suma de todos, entonces, claro, ¿verdad? Será la suma de A, B, C y D será igual a
A más B más C más D, que sumados nos saldrá ya el resultado, o sea, el perímetro. Perfecto. Ahora, la clasificación de los cuadriláteros convexos. Tenemos al paralelogramo, a los trapecios y a los trapezoides, ¿ya? Tenemos como primer punto a los paralelogramos, que nos menciona que tienen dos parejas de lados paralelos. Y habíamos mencionado, para no olvidarse, que las líneas paralelas son aquellas que tienen las mismas distancias o la misma distancia entre sí y por más que se prolonguen, jamás, nunca se van a juntar. Como primer paralelogramo tenemos al cuadrado. Tenemos, claro, acá podemos observar que tienen dos parejas de lados paralelos. Tenemos al primero, al segundo. Esta es la primera pareja o el primer par. Tenemos por este lado también una línea paralela, otra línea paralela, que sería la segunda. Entonces tenemos dos pares, ¿verdad? Tenemos también el rectángulo que cumple, claro, la función. Tiene dos parejas de lados paralelos, ¿verdad? Tanto por este lado como por estos lados. Tenemos al rombo, que igual, claro, se cumple esta ley, como lo menciona, que tiene dos parejas de lados paralelos. Y asimismo también el romboide, ¿verdad? Bien, continuamos. Tenemos los trapecios, que nos menciona que tiene una pareja de lados paralelos. Encontramos aquí al trapecio rectángulo, al trapecio isósceles, el trapecio escaleno. En el trapecio rectángulo, tenemos así que se forma un ángulo de 90 grados, entonces en esta perspectiva, un ángulo recto, ¿verdad? Tenemos el trapecio o el trapecio isósceles, que es denominado isósceles porque en primer lugar es un cuadrilátero convexo, con una línea de simetría que divide un par de lados opuestos. Tenemos al trapecio escaleno. Tenemos la imagen, pero un trapecio escaleno es aquel que tiene sus cuatro lados desiguales, siendo sus ángulos inferiores también diferentes entre sí. Muy bien, entonces, el trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos paralelos, el trapecio isósceles tiene dos lados no paralelos de la misma longitud y el trapecio escaleno, al contrario, los anteriores que al trapecio isósceles, los dos lados que no son paralelos no miden la misma distancia. Por último tenemos el trapezoide. En esta tenemos que no tiene ninguna pareja de lados paralelos. Encontramos aquí el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico. En el trapezoide simétrico tenemos a la imagen y el trapezoide asimétrico observamos en el trapezoide simétrico nos menciona que es aquel donde sus lados contiguos son iguales o isósceles. En el trapezoide asimétrico todos sus lados miden distinto, o sea, no hay ángulos que puedan